que debían de cumplir con las obligaciones fiscales Ujú. en materia sobre la renta. ¿Tú? Que las personas morales, Ujú. em, las que se dedicaban exclusivamente a actividades agrícolas ganaderas, Ujú. y dio el ejemplo de las sociedades constituidas, las SPRDR, que eran las sociedades de producción rural de responsabilidad limitada. Así es, ¿verdad? Esa es la figura por excelencia. Esa figura es de la ley agraria, ¿verdad? De la ley agraria. Aunque lo de responsabilidad limitada, pues realmente ya lo vemos bien ustedes, ¿no? En el apartado de sociedades mercantiles, supongo yo que les hablaron de esas sociedades de responsabilidad limitada. Pues es un complemento, ¿verdad? Lo que pasa es que se constituyen en base a la ley agraria. ¿A qué, o sea, dígame una actividad que usted crea que puede entrar ahí y una que no puede entrar? Ayer decíamos, Eh, pues los que se dedican a la producción de leche, correcto, no sí eso sí pueden entrar sin estaría. problema, ¿verdad? Ajá. ¿Sí? Uno que no pudiera Y entrar, una que no pudiera entrar. Bueno, que ayer fuera nos decía, derivado, pues alguna cosa así, ¿no? El sector ajá, agropecuario. sí, ayer nos decía como los que se dedican a la producción de queso, pero que ya no tienen, ellos no producen la leche. Exacto. Allá no, ¿verdad? Es un producto que, digamos, es derivado de la producción agropecuaria, pero ya no es actividad agropecuaria, ya no es actividad ganadera en esos casos, ¿verdad? Dice, oye, pero es que yo proceso pura leche y compro a los ganaderos y todo, y son puros cuates míos y toda la cosa. No, no puede ser sociedad de producción rural, ¿sale? Porque aunque digamos la actividad sí es derivada, pero realmente ya no es la actividad ganadera, porque él no produce la leche, ¿verdad? No produce la leche, simplemente la compra y obviamente pues ya la procesa para sacar los quesos, ¿verdad? Los quesos. Entonces ahí es muy importante, ¿vale? A considerar para efectos de esto. Entonces las sociedades de producción rural son exclusivamente agricultura, ganadería y silvicultura. Curiosamente son solo esas tres actividades, ¿no? Aunque aquí son cuatro, pero en realidad esas sociedades solamente se pueden apegar a esas tres actividades, ¿vale? Si fuera la otra actividad, ¿qué otra actividad era, compañero? ¿Se acuerdan? La pesquera, La pesquera, ¿verdad? Esas como ajá, casi los vemos casi siempre constituidas. sí. Ahí dice, de hecho, ¿no? Eh, También mencionaba sobre pues, las actividades pesqueras, que son sociedades cooperativas. Cooperativas. Así es, casi todo el sector pesquero está constituido en cooperativas, en personas morales, por supuesto, en Ajá. personas físicas, claro, también se permite, pero en personas morales están constituidas como cooperativas, ¿no? Cooperativas de producción o cooperativas de consumo. En este caso son de producción del área pesquera. ¿Qué más? ¿Qué más? También que deben cumplir las obligaciones las personas físicas dedicadas a las actividades agrícolas, ganaderas, cívícolas o pesqueras. Pero ¿No? en este caso, o sea, las mismas, pero las personas físicas. Correctamente, ¿verdad? Las cuatro actividades señaladas, de hecho, en la entrada, en la base sobre la cual se constituye este régimen, ¿verdad? ¿Verdad? Y deben de ser, ¿qué tiene que ser, compañera? ¿Cómo deben ser sus ingresos? Eh, mm, Ay, no recuerdo. Deben ser exclusivamente, ¿verdad? Eso dice la Ay, ley, exclusivamente. Y decíamos cuánto era exclusivamente, ¿se acuerda? cuando se considera el 90% Muy de bien, sus ingresos totales. así es. Importante, ¿verdad? O sea, porque exclusivamente pareciera cuando lo lees, dices, ay, entonces no puede hacer otra cosa. No, bueno, sí, pero poquito nada más, ¿no? Máximo un 10%, ¿verdad? Máximo 10% es el límite establecido para las actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras y silvícolas para que se puedan considerar en este régimen, ¿vale? Y recordar Ajá. que si no estás aquí, pues te vas al régimen general, ¿verdad? Las actividades empresariales y profesionales, ¿sí? Si no cumplieras con el 90%. ¿Qué más? ¿Qué más? Este, También vimos que cuando las personas físicas realizan actividades en copropiedad, dio el ejemplo de copropiedad, que es cuando hay una persona moral, Uh -huh. pero dentro de la persona moral hay personas físicas. Correcto.
¿sí? Y tienen que, Dimos un ejemplo ahí muy práctico, ¿no? Muy aplicable al caso. ajá, la compra del termo para Nestlé, me parece. El termo, vea, es que el termo sirve para enfriar la leche, ¿verdad? Pues que, ¿por qué lo piensas en termo y piensas en uno de esos para tomar agua? Y no, este es especial, es para enfriar leche, ¿verdad? Para eso sirve y obviamente pues las empresas, recordar que por un principio de la pasteurización, pues la leche se tiene que enfriar y luego se tiene que calentar, ¿verdad? Para pasteurizarla, o sea, para eliminar todas las bacterias, pues que pueden provocar alguna enfermedad a los humanos. Entonces, por eso siempre se pasteurizan. Entonces, por eso, si las tienes que enfriar y ya te la entregan fría, dices, pues ya le avancé al proceso, ¿no? De producción, porque no se puede procesar prácticamente la leche si no se lleva estos dos procesos, ¿no? El de enfriamiento y luego el que hierva la leche, ¿para qué? Pues para eliminar las bacterias, ¿vale? Ese es el objetivo fundamental de eso, ¿verdad? Muy bien, compañera, ¿cuál es su nombre? De Santos González. De Santos, muy bien, muy bien. Gracias. Más uno, mire, compañera, ya va sumando, ahora sí. Va hacia adelante. Bien, ¿algún otro voluntario que quiera participar voluntariamente, chicos? Yo, profe. A ver, compañera Mayra, adelante, por favor. Sí, pues estuvimos viendo el pago provisional e impuesto anual ¿Correcto? de las personas morales a que se refiere este capítulo. Uh-huh. Y decía que iban a seguir lo dispuesto con la sección 1 del capítulo 2 del título 4, que es el régimen general. Correcto, ¿verdad? Entonces, personas morales y físicas, ¿eh? Porque hay que tener cuidado con eso. Ya luego piensas, es que esto no más aplica para físicas. No, también las personas morales usan el mismo procedimiento, ¿sí? El mismo ingresos, instrucciones, etcétera. Entonces, es igualito en personas morales de agapes y en personas físicas de agapes. O sea, el mismo procedimiento. De hecho, si ustedes vieron, pues se parece mucho al de régimen general, claro, con las particularidades que hay en la parte de agricultura, ¿verdad? La exención, la reducción, etcétera. Eso es la diferencia fundamental que vemos en este apartado de agricultura, ganadería, pesca y agricultura. Y por eso lo vemos por separado, porque es un régimen grande. Hay mucha gente que todavía está en el sector agropecuario y obviamente pues es importante que ustedes conozcan de estos temas, ¿verdad? Que aunque es un tema que, como ven ustedes, está en personas morales, ¿no? Y lo debe haber visto Marcos, pero ya lo conozco, que no entran a estos temas, porque pues creo que tienen más relación con nosotros, con las personas físicas. ¿Qué más, compañera? ¿Qué más? Sí, por eso decía que las personas morales... Ya no se le dio. Personas morales, persona física. Correcto. Y decía que deberá calcular y enterar por cada uno de sus integrantes los pagos provisionales, según el artículo 106, como si fuera el régimen general, que ya habíamos dicho que es ingresos, menos deducciones, menos PTU, menos pérdidas de ejercicios anteriores. Decía que el resultado obtenido se le iba a aplicar la tarifa y, bueno, nosotros usábamos la 23 y 24 porque lo hemos hecho semestral. Y ya si fuera mensual, pues ya sería la de enero, 40 UMAS por 1, la de febrero, 40 UMAS por 2 y así sucesivamente. Correcto, ahí se usarían las tablas de régimen general, ¿verdad? Sí, se pueden hacer, se puede hacer mensual, ¿eh? Pero nosotros, por simplicidad y porque pues, si ahí lo dice, ahorita lo vamos a ver precisamente, hay una regla que nos establece la opción de hacerlo semestral y dices, pues si se puede semestral mejor cada 6 meses, pues, ya no trabajo tanto, ¿verdad? ¿Qué más, compañera? Sí, y ya para personas físicas, pues es la tasa del 30%. Bueno, no. Para personas morales. Sí, para personas morales, perdón. Sí, en físicas las tablas, ¿verdad? En este caso las usadas semestrales y para morales 30%. Es la diferencia sutil en ambas supuestos, morales y físicas, ¿verdad? ¿Qué más? Compañera, más cosas. Y pues calcular y enterar el impuesto del ejercicio para determinar la utilidad gravable, que también son, bueno, la utilidad eran los ingresos menos deducciones, menos PTU, menos las pérdidas de ejercicios anteriores, y aplicando lo dispuesto en el artículo 109. Y decía que la utilidad gravable la íbamos a aplicar en el artículo 152 de esta ley. Correcto. Decía que el 152, pues, dice que a los ingresos acumulables
del ejercicio le puede restar las deducciones personales en personas físicas. Correcto. Y las personas morales lo único que pueden deducir son los donativos y no hay cambio en el nuevo régimen, o sea, en el de simplificación. Exacto. El régimen de confianza, ¿verdad? De confianza. Certificado de confianza. Sí, porque ahorita desconfían de nosotros, pero ya el año próximo ya, ahora sí, no voy a confiar en ustedes, ustedes saben. Y entonces viene este régimen simplificado de confianza, ¿verdad? Donde todo sería la confianza. Muy bien, ¿cuál es su nombre, compañera? Esquivel Mayra. Esquivel. Muy bien, mire, más 2. Bien, ¿algún otro voluntario que quiera participar voluntariamente? ¿No? Escogemos voluntario e involuntario. Orlando Alba. No, -1. Carla Patricia Hernández. Pues ya no vi. Juan José Martínez. Aquí, profe. A ver, compañero, por favor. Platíquenos. Bueno, después de eso vimos lo que el título de la exención y reducción de ISR que era aplicable para las agapes. Correcto. ¿Cómo es cuánto es de exención y cuánto es de reducción? Bueno, aquí decía que para las personas que se dedicaban a agapes no iban a pagar el ISR por 20 UMAS. ¿Para qué tipo de contribuyentes? 20 UMAS es para Para personas morales, 20 para personas morales, pero es por cada socio. socio, ¿no? Ajá, y que pues tenías hasta 10 socios, creo. Sí, 10 socios, correcto. Era hasta 10 socios y pues eso no sería aplicable para ejidos, ¿cómo se llama? Ejidos o Ejidos y comunidades. comunidades, Ajá. ¿verdad? Sí, así es. Y para el caso de personas físicas, pues no pagarían el impuesto hasta por 40 veces bueno, las sumas, 40 UMAS, 40 sí. UMAS, 40 UMAS anuales, ¿verdad? Ajá. Eso nos daba más o menos, ¿se acuerda con cuánto era, compañero? El de personas físicas, que nos interesa más. Por ahí ya lo De vimos. físicas, creo que 1.267.752. Bueno, ahora ya es 1.307, pero pues digamos, eso es, el valor anda por ese monto y recordar que, obviamente, pues recordar que las personas físicas, pues ya, fíjate, es el último, estamos dándole la despedida al régimen de agricultura, ganadería, pesca y silvicultura, porque pues ya se van las personas físicas. Las morales se quedan, pero las físicas abandonan las naves. Ay, una triste lagrimilla y todo, ¿verdad? Y ya, es la última vez que les aplica este régimen. Bueno, el 31 de diciembre de 2021 será el final del régimen, o pasará al régimen simplificado de confianza o al régimen general, claro, ahí ya siempre la opción. Aunque, pues, obviamente, porque muchas van a irse al régimen simplificado de confianza, ¿no? Que habría la facilidad. ¿Qué más, compañero? Ahora hábleme de la reducción. ¿Cuánto es de reducción? De la reducción, era cuando si se excedía de 40 o 20 UMAS, pero que no excedía de 423 UMAS, se le aplicaba la tasa del 30 y 40%, ¿no? 30 y 40%, correcto. ¿El 30 para qué? ¿Para qué tipo 30 de... para personas morales y 40 para físicas. Correcto, va muy importante. Y límite 423 UMAS anuales, ¿verdad? Es el límite establecido para este concepto específico, que nos daba como cuánto, compañero, ¿se acuerdan? Aproximadamente unos ¿cuántos millones? Unos 13 millones. 13 millones bien pasaditas, ¿no? Casi 14. ¿De acuerdo? Sí.
Ajá. pues ahí está ese límite, les dan la reducción, ¿sí? Y obviamente, pues, digo, la reducción la acotaron hace poco tiempo por razones de, había habido abusos de algunos grandísimos contribuyentes del sector agropecuario, ¿sí? El sector agropecuario es un sector grande, obviamente, que de repente, pues, hay gente ahí muy grande, ¿verdad? Que tiene actividades muy importantes y los montos que manejan son grandes, ¿sale? Pues sí les aplica reducción, pero ya no es tan grande como, o sea, no es libre la reducción. ¿Qué más, compañero? ¿Qué más? Más cosas. Pues también decía de que las sociedades o asociaciones de productores, que pues, cada socio tuviera las 20 UMAS ¿cómo se llama? Ay, se me fue. De extensión. Sí, de exención. Ujú. Pero que la totalidad de los ingresos no excediera de 4,230 UMAS. Correcto. Sí, es, ¿verdad? Entonces ahí les aumentan más el valor, ¿verdad? Y más el valor a las asociaciones de productores, ¿verdad? Muy bien, compañero, ¿cuál es su nombre? Juan José Martínez. Martínez. Bueno, más uno. ¿Algún otro voluntario que quiera participar voluntariamente, chicos? Montañez Costa Daniela. Oh. Marna Farrate. Menos uno. Yo, profe. A ver, compañero, por favor, adelante. Bueno, profe, pues también vimos el artículo 74, en la parte A. Bueno, vimos más cosas, ¿verdad? De los pequeños contribuyentes de Agapes, que deben de tener ingresos del 25%. Bueno, al menos el 25% de sus ingresos. Como agapes, Pero que ¿verdad? estos no deben incluir... ¿Mandé? Como agapes, ¿verdad? Ah, sí, un 25% cuando menos de Agapes, ya sin incluir por las enajenaciones, de activos fijos y de terrenos. También nos dijo que sus ingresos totales del ejercicio no rebasan los 8 veces el salario mínimo general. Ahí pues para no pagar el impuesto. ¿Cuánto es la exención? Ya no es por todo, ¿verdad? Ya solo exenta una. ¿Una UMA? Una UMA, ¿verdad? Es lo único que exenta. Una UMA anual, obviamente. Una UMA anual. Una UMA anual sería la exención. De 31,693. Correcto, ¿verdad? Ese es el bueno, límite. Y también pues... Sí, adelante, adelante. Sí, y también pues no debe de exceder de 8 UMAs anuales. Así es, Que tiene que serían, cumplir los pues, dos requisitos, ¿verdad? 253. Correcto. Por eso son mini También. agapes, ¿no? Porque los motos son muy chiquitos en realidad. Entonces estos les daban la extensión chiquita, porque la extensión grande es de un 40 UMAS, ¿verdad? Y obviamente pues Sí. aquí es pequeña. Recordar, esto se va, todos los artículos, el A, el B y el C, desaparecen este año, ¿no? O sea, este año 2021 termina ya su aplicabilidad. ¿Qué más, compañero? Más cosas. Sí. Bueno, pues también vimos el 74B, que es para las personas morales de derecho agrario con ingresos por industrialización y comercialización. Aquí nos dice que las personas morales con derecho agrario deben de tener al menos el 80% de sus ingresos totales. Ahí pues ya aumenta.
que debe ser por industrialización y comercialización de sus productos derivados de actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas o pesqueras. A ver, dígame un ejemplo. ¿Se acuerda que ayer les decía un ejemplo de algo que pudiera ser aplicable? Ay, profe, eso me... Piensen en Ay, algo, ¿de qué? compañero. Hay muchos productos agrícolas que luego se industrializan, ¿no? Ayer hablamos de la guayaba, ¿se acuerda? ¿Qué se puede sacar de la Sí. guayaba? La guayaba pues se puede hacer como... Ay. ¿Qué se pudiera hacer? ¿Qué se pudiera hacer? Piensen en algo que se pudiera hacer. Digo, porque ahí en Calvillo hay que hay mucho productor de guayaba, ¿no? Ah, sí. Bueno, se nos dijo de lo de... Pues se pueden hacer los dulces de guayaba, profe. Dulces de ¿verdad? guayaba, por ejemplo. Son muy sabrositos, ¿no? Dulces de Sí. guayaba, mermeladas, atés, en fin, todo eso, pues puede ser que los mismos ejidatarios de Calvillo, pues constituyan esta empresa, pues para producir dulce de guayaba, té de guayaba, etcétera, y todos esos productos pues, ya son producto de la industrialización de esto, ¿verdad? Entonces, como ven, pues hay muchas cosas que se pudieran hacer, ¿no? La misma, inclusive la de los quesos, pudiera ser aplicable, ¿no? Si somos ganaderos, ¿verdad? Y pues se industrializan los productos agropecuarios, pudiera ser también válido para esos efectos, ¿verdad? Entonces, esa es la razón de negocios que sería aplicable, ¿vale? Muy bien, ¿cuál es su nombre, compañero? Es Quesada Palomino. Mire, más uno. Bien, ¿algún otro voluntario que quiera participar voluntariamente, chicos? ¿No? Hay muchos que no han inaugurado la lista de participaciones y recuerden que ya se están terminando y entonces eso no es una buena estrategia eso no es bueno para la salud, ¿verdad? Pero bueno. Si les parece, entonces, pues continuamos, ¿verdad? Ya que no hay más voluntariosos que quieran atender el llamado a participar. Vamos a continuar con la presentación de Agapes, ¿verdad? Y Profe, ayer, antes de empezar, sí, tengo una duda en la tarea de Agapes. a ver, ¿cuál es mi duda de la tarea de Agapes? Bueno, hay un activo fijo que, bueno, tiene como concepto vegetales. Les dije que eran semovientes y vegetales, ¿no? Ah, ok. Ya lo vimos ese de semovientes. O sea, el concepto se llama así, semovientes y vegetales. ¿Vegetales qué puede ser? Pues ya les decía, ¿no? Por ejemplo, una empresa que produce uvas, ¿verdad? Pues compra las plantitas para meter las uvas y obviamente pues no las va a vender, las plantitas las quiere para plantarlas y les echa agua y les va atendiendo y obviamente pues a unos 4 o 5 años empieza a darse la vid, ¿verdad? La uva. Entonces, no es así inmediato. Oye, de volada van a dar, ¿no? Nos tardan un ratito en dar, ¿no? O sea, o yo compro nogales, ¿verdad? Porque voy a tratar de obtener nueces, pues también las nueces tardan un ratito en dar, las manzanas, etcétera. Pues hay que comprar las plantitas, ¿no? Para poder hacer todo esto, ¿sí? Y obviamente, pues sí, luego sí es un costo importante. Pues ese es el concepto, ¿sale? Debe ser del sector agropecuario y compro alguna de estas cosas. Entonces los vegetales están dentro del mismo rubro, se llama rubros semovientes y vegetales, ¿vale? El 100%, ¿verdad, profe? 100% en un año, ¿sí? Es recuerden, ¿vale? Entonces para que Gracias, lo profe. consideren, ¿sí? Para que lo consideren, es la depreciación para este tipo de conceptos, semovientes y vegetales. Muy bien, ¿alguna otra duda, chicos? ¿No? Bueno, muy bien. Recordar que este fin de semana pues hay doble tarea porque tenemos el examen programado para el jueves. Y cuando hay examen, pues luego se programa otra tarea pues, para que ustedes tengan la posibilidad de practicar. El de es para el lunes, ese solamente viene lo de Agapes. Y el que es para el jueves vienen Agapes, RIF y plataformas tecnológicas. Los 3 conceptos se abordan en la segunda tarea. La segunda tarea vence el jueves, ¿verdad? Jueves día del examen. Bien. Entonces, si no tienen dudas, pues vamos a comenzar pues con la presentación, bueno, continuar con la presentación de Agapes ya para dar por terminado el tema de agricultura, ganadería, pesca y silvicultura. Terminando, pues inmediatamente ya saben,
nos vamos directo y sin escalas, ¿verdad? Hacia el último parcial, ya avanzamos hacia, porque ya lo dijo José José, ¿no? El final se acerca ya y lo esperaré serenamente, ¿verdad? Entonces, pues así va a ser ya la última parte de nuestro curso, el tercer parcial, ¿sale? ¿Sí está viendo la presentación, verdad, chicos? Sí, profe. Muy bien, vamos a ver este concepto, son la resolución de facilidades administrativas para los sectores de contribuyentes que en la misma se señalan para el año de 2021. Anualmente se saca esta disposición. Yo quiero pensar que van a seguirla sacando, o sea, ¿por qué? Porque aunque eliminaron las facilidades, bueno, la cuestión de agricultura, pesca, silvicultura para los de agapes, personas físicas, pues aún así van a quedar las personas morales. Entonces queremos pensar que se seguirá aplicando esta resolución de facilidades administrativas. ¿En qué consisten esas facilidades? Bueno, pues te dan diversos beneficios adicionales. Y hay 4 títulos, ¿sí? El que nosotros nos aplica, obviamente, es el título primero, que es sector primario. Los otros 3 son aplicables para el autotransporte, ¿de acuerdo? Entonces, pues nosotros no vemos autotransporte y por esta razón solamente nos es aplicable para el sector primero del sector primario. Vamos a ver algunas de las facilidades. No vamos a ver todas, obviamente, pero vamos a ver las que, a mi juicio, son las más trascendentes. 1.2, que es la facilidad 1.2, para los efectos del ISR, los contribuyentes dedicados exclusivamente a agapes, que recordar que exclusivamente es cuando sea al menos el 90% de los ingresos, ¿verdad? Podrán deducir con documentación comprobatoria que al menos cumpla los requisitos establecidos en la fracción 3 de esta regla, ¿verdad? El concepto de mano de obra, trabajos eventuales del campo y alimentación y gastos menores hasta por 10% de los ingresos propios sin exceder de 800,000. ¿Qué quiere decir? Bueno, que los agapes pueden deducir sin tener CFDI, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay algunas cosas que luego no te quieren dar factura en el caso de esta actividad del régimen de agricultura, de pesca y silvicultura. Entonces el fisco lo reconoce y dice, está bien, si no tienes factura, ¿verdad? Pues puede ser hasta el 10% de los ingresos u 800,000 pesos, lo que te resultare menor. Cuando comenzó estas facilidades administrativas, allá por el año del 2003, ¿verdad? Esta regla hablaba del 80%. Entonces, fíjate, le ha dado un bajón importante y era 80% de los ingresos y no había límite, o sea, podías meter lo que fuera. Y ahora ya te piden que tengan al menos los requisitos establecidos en la fracción 3 de la regla, o sea, que al menos pues tengan los datos generales de la persona, aunque no sea CFDI, ¿vale? Entonces puedes hacer deducible pues todos estos conceptos. ¿Cuáles son los requisitos? 1, que hayan sido efectivamente erogados en el ejercicio fiscal de que se trate y estén vinculados a la actividad, o sea, que sean relativos a lo que tú haces. Es decir, oiga, ¿puedo deducir la compra de alfalfa? Pues sí, si tú te dedicas a la cuestión de producción de leche, pues probablemente la alfalfa pues la quieras para las vacas, ¿verdad? Entonces, sí es deducible, por supuesto. Que se haya registrado en su contabilidad en forma acumulativa, porque recuerden que el límite son 800,000 pesos. Entonces, llevar una cuenta de facilidades administrativas donde registres este valor para no pasarte de los 800,000 pesos que te dan como límite de deducción ciega, ¿verdad? Y la documentación que compruebe lo siguiente, estará a nombre del contribuyente, ¿sí? Nombre de denominación social, lugar y fecha de expedición, clase y cantidad de mercancías y valor unitario consignado en número o letra, ¿sí? Recuerden, esto no tiene que ser CFDI, ¿sí? Porque tengas una nota simple que reúna estos requisitos es suficiente para poder hacer la deducción correspondiente, ya sabes, 10% de ingresos u 800,000, a lo que resultare menor de los dos conceptos. Entonces, esta es una facilidad especial que tienen los agapes, pues para tener cosas sin factura, ¿vale? Pagos provisionales semestrales, esto ya lo hemos aplicado, digamos, en nuestras prácticas, ¿no? A nuestras prácticas. Dice, los contribuyentes dedicados exclusivamente a agapes, en los términos de 74 podrán realizar los pagos provisionales semestralmente del ISR. O sea, ¿qué quiere decir? Pues que tienen la posibilidad de hacerlo de manera semestral sin ninguna limitación. Asimismo, las personas físicas y morales, ¿verdad?
dedicadas a agapes cumplan con las obligaciones fiscales del 74 de la ley del ISR y opten por realizar los pagos provisionales en forma semestral, podrán enterar las retenciones a terceros, ¿sí? En los mismos plazos en los que realicen los pagos provisionales del ISR, ¿sí? O sea, pueden hacer también las retenciones por salario, las retenciones por honorarios, por arrendamiento. En el caso de personas morales, lo pueden hacer de manera semestral, ¿vale? Y obviamente aplica a personas físicas y morales que opten por realizar sus pagos provisionales en forma semestral. También presenten en el mismo plazo la declaración correspondiente al IVA. Entonces, como ven, pues te cambian todos los plazos para efectos de que puedas hacer todo este supuesto de manera semestral. ¿De acuerdo? Y obviamente, si optan por realizar pagos provisionales semestrales, deberán presentar una actualización del aviso de actividades económicas dentro de los 30 días siguientes. O sea, un aviso de que vas a hacer los pagos de manera semestral, ¿verdad? Que por el ejercicio anteriores ya hubieran presentado el aviso, podrán seguir presentando el ISR IVA en forma semestral y no deberán presentar aviso correspondiente si es que no hay cambio de opción. O sea, si tú ya el año pasado hiciste semestrales, en el año de 2020, dice, por 2021 el fisco entiende que también vas a hacer los pagos semestrales y ya no hay que hacer aviso. Pero si tú venías haciendo mensuales y ahora te quieres cambiar a semestral, pues sí tienes que hacer un aviso para decirle al fisco de que ya vas a cambiar tu opción para hacer pagos semestrales, ¿de acuerdo? Y viceversa. Y para determinar los pagos provisionales de ISR, en lugar de aplicar lo establecido en las disposiciones señaladas, podrán utilizar el coeficiente de utilidad. Esta es una opción, ¿verdad? Ya decíamos que luego a lo mejor no te es tan conveniente. En ese caso consideran el total de ingresos. Una vez ejercida la opción a que se refiere esta regla, no podrá variarse durante el ejercicio, ¿vale? Si tú ya empiezas con semestrales, ya luego no puedes decir, oye, pero yo creo que el segundo semestre yo quisiera hacer los pagos mensuales. Y dices, no, tú ya le entraste a los semestrales y ahora pues tienes que aguantar vara, ¿verdad? Y ahora tienes que irte semestral, pero todo el periodo, todo el año fiscal, no nada más el año o nada más el primer semestre, sino ya todo el año sería de manera semestral, ¿vale? Y recuerden, este penúltimo párrafo es opcional, no es que te obligue a hacer coeficiente de utilidad, lo puedes usar o no, ¿vale? Luego, la exención para personas físicas y personas morales, ¿verdad? Sí. En este caso, si no hubiera excedido de 40 UMAS, se encuentran exentas de ISR, y en este caso, durante el transcurso del ejercicio de que se trate, excedan los montos señalados. A partir del que se excedan los montos señalados, deberán cumplirse obligaciones fiscales en el artículo 74. Y si se refiere, procederán las facilidades a que se refiere este título. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, si tú el año pasado no excediste de 40 UMAS como persona física, pues no estás obligado a presentar pagos provisionales, ¿de acuerdo? Porque dice, pues ¿para qué lo haces si está todo exento? ¿Sí? Pero resulta que este año te pasaste de las 40 UMAS. En el momento en que te pasas, dice, ya estás obligado a hacer pagos provisionales, ¿vale? En el caso de personas morales que sean agapes, no realicen actividades empresariales por cuenta de sus integrantes, podrán aplicar las facilidades a que se refieren a reglas anteriores siempre que tributen en el régimen de agapes. Capítulo 2 del capítulo 7. Y no emitir cheques nominativos. Las personas físicas y morales dedicadas exclusivamente a agapes, ¿verdad? Tendrán la facilidad de cuando no excedan los montos de 5,000 pesos, ¿sí? A una misma persona en el mes de calendario, están obligados a efectuarlo con cheque nominativo del contribuyente, tarjeta de crédito de débito a servicios o a través de monederos electrónicos, ¿vale? Y aquí subrayo que son 5,000 en el mes de calendario, ¿vale? Porque luego, si ustedes recuerdan, en el caso de agapes, decía que no estabas obligado a emitir cheque nominativo para los pagos que no excederían 5,000 en general, era para cualquier pago que no excediera 5,000. Aquí en este apartado, te elimina la obligación de hacerlo con cheque, siempre que sean 5,000 en un mes de calendario, ¿sale? Un mes de calendario. Entonces está relevado efectuarlo con cheque, tarjeta o transferencia, ¿de acuerdo? Entonces, importante recordar, la generalidad es que no, si no exceden de 2,000, se tienen que hacer con cheque, tarjeta o transferencia. Entonces, la facilidad es que si es de 5,000, ¿verdad? Y en el caso de agapes, 5,000 en un mes de calendario,
¿Correcto? Y luego viene la compra de combustibles, que también hay facilidades. No son tan buenas como las de Agapes, porque si ustedes recuerdan en Agapes, el requisito para poder hacer deducible los combustibles es que por cada pago, que no fuera de más de 2,000, tuvieras la posibilidad de aplicar, ¿verdad? El pago en efectivo sin ningún problema. Aquí pues ya hay más requisitos en este apartado. En el caso de Agapes dice que consideran cumplida la obligación de que será el 27 fracción 3, que es pagar con cheque, tarjeta y transferencia todos los combustibles. Y en este caso, el pago por consumo de combustible se realiza por medios distintos al cheque nominativo de la cuenta del contribuyente, tarjeta de crédito, débito a servicios o monedero electrónico, siempre que estos no excedan del 15% del total de los pagos efectuados por concepto de combustibles. O sea, hay que sacar los combustibles y separar cuánto llevas de combustibles con la facilidad pagado en efectivo, ¿verdad? ¿Sí? Y cuánto es de combustibles que se ha pagado con cheque, tarjeta o transferencia. Sí, y tendrías hasta el 15%. O sea, por ejemplo, si yo en el año hubiera gastado 100,000 pesos de combustibles, pues tendría hasta 15,000 pesos que los podría pagar en efectivo, sin ningún problema. Aquí no importa el valor ni el monto, ¿verdad? Habla nada más del 15% del valor total. Entonces, hay que llevar el acumulado y ver a cuánto le estás aplicando a la facilidad de pagarlos en efectivo, ¿vale? Entonces, aquí también es deducible, pero aquí la que limita es el valor total anual, ¿verdad? Valor total anual. ¿Correcto? Y pues gracias, ¿no? Son los importantes de este apartado. ¿Alguna duda al respecto de agricultura, ganadería, pesca y silvicultura, chicos? Sí, profe. En la última parte mencionó lo del 15%. Sí. ¿Nada más es aplicable para lo de efectivo o también para lo de transferencia y cheque? No, o sea, haz de cuenta, el 15% se puede pagar en efectivo, ¿sí? Del consumo de combustibles. Por eso dice, pues tienes que sacar al final del anual, pues el 15%. Si tú pagaste en efectivo y no excede del 15%, es deducible todo, ¿sí? Si tú pagaste con cheque, tarjeta, transferencia, todo, pues ahí no tienes ningún problema. Esta facilidad es para darte la oportunidad de poder pagar en efectivo parte de los combustibles, ¿verdad? Entonces, nada más porque te limita a un 15% del total. Pero aquí dices, oye, ¿y si junto 3 notas sí las puedo facturar? Sí, sin problema, ¿verdad? 3 notas pagadas en efectivo. Porque ustedes recuerdan, en Agapes era diferente, ¿no? Ahí solamente podía ser hasta el valor, pero de 2,000 pesos, pero tendrías que facturar cada nota, cada ticket de combustible. Aquí no hay limitación de ese tipo, pero la limitación fundamental es que no puede exceder del 15% de los combustibles. Por eso le digo, si yo en el año me gasté 100,000 de combustibles y pagué hasta 15,000 en efectivo, dice el fisco, perfecto, todo es deducible, aunque lo hayas pagado en efectivo, ¿de acuerdo? Pero si yo tenía 100,000 pesos en todo el año de pago de combustibles y pagué 20,000 en efectivo, dice el fisco, no, pues ya no. Te damos hasta el 15%, que serían 15,000 pesos, y los otros 5,000 serían no deducibles por haberlos pagado en efectivo. ¿Sí? No sé si quedó claro. Sí, profe, gracias. ¿Sí? Correcto. Entonces, aquí como ven, pues en este caso el límite es el que... Porque los Agape, de hecho, pueden pagar todo el combustible en efectivo y no hay problema, ¿verdad? Siempre que tengas cada factura por cada consumo y esto no exceda de 2,000 pesos por carga. ¿Sí? 2,000 pesos por carga. Inclusive ya decíamos, los de los taxis, pues en ocasiones cargan hasta 3 veces, ¿no? ¿Sí? Porque tienen 3 turnos y entonces cada turno, pues el chofer tiene que entregar el taxi con el tanque lleno. Y entonces, si tarda las 3 veces, pues pide 3 facturas y las 3 serían deducibles, aunque estuvieran pagadas en efectivo. Es la diferencia entre RIF y, obviamente, pues, Agapes, ¿vean? Que aquí la limitante es el 15%. ¿Vale? Bien, ¿alguna otra duda, chicos, respecto de Agapes? ¿No? ¿Hasta ahí vamos todos ya, chicos? Correcto. Pues entonces, si les parece, pues vamos a comenzar ya con lo último, ¿verdad? Y
sería la parte, vamos a comenzar el siguiente tema, que sería arrendamiento de bienes inmuebles. Arrendamiento de bienes inmuebles. En esta parte de arrendamiento de bienes inmuebles vamos a ver un tema que para mi punto de vista es importante, ¿verdad? Que es la cuestión de la ley antilavado. La ley antilavado. ¿Es aplicable a arrendamiento? Sí, también es aplicable a algunas actividades empresariales, ¿de acuerdo? Pero obviamente la que me interesa aquí pues es la parte de arrendamiento, ¿sale? ¿Alguien ha oído hablar de la ley antilavado? ¿No sabe de qué se trata la ley antilavado? Sí, se supone que ciertos giros comerciales deben que presentar como que un aviso de ley antilavado para que, ¿cómo decirlo? Para que no estén para que estén declarando que no estén cometiendo fraude. Y eso serían entre arrendamiento, outsourcing y no recuerdo qué otro. Sourcing, venta de vehículos, venta de inmuebles. La verdad es que seleccionaron las actividades donde, digamos, puede haber incidencia delictiva, o sea, que los delincuentes pueden ahí andar metiendo su mano y decir, ay, mira, o sea, a mí me gusta comprar inmuebles, pues habitualmente los delincuentes pues andan comprando inmuebles. O de repente, vamos a rentar aquí una casa porque vamos a poner aquí una vendimia de drogas, por ejemplo, ¿no? Pues es una actividad que es peligrosa, el arrendamiento, ¿verdad? Porque tú dices, oye, pues que yo nunca me enteré que ahí en la casa pues se vendían drogas, ¿verdad? Y entonces dices, ajá, ¿verdad? Entonces por eso puede caer en una actividad delincuencial y por esta razón obliga. Obviamente obliga a algunos determinados montos y actividades, ¿de acuerdo? No obliga a todos los arrendadores. Oye, yo rento la casa en 5,000 pesos, ¿cómo ves? Tengo que presentar aviso. Tú pues no tienes problema. O sea, ahí no hay bronca porque el valor es muy pequeño. Es sobre arrendamientos con valores importantes. ¿Vale? Entonces, pues si es un valor muy pequeño, ni siquiera te tienes que registrar en la ley antilavado. Pero, por ejemplo, en el caso de los desarrolladores inmobiliarios, sí todos tienen que estar registrados en la ley antilavado, porque el valor, aunque anda por ahí por el orden de los 690,000 pesos, pues claro, una casa, pues a lo mejor sí vale más de 600,000 pesos en muchos de los casos. Pues, por ejemplo, ¿no? La venta de joyas, ya ven que los narcos siempre andan con joyas, no sé si se los han visto, ¿verdad? Traen su esclava o traen su collar de oro, etcétera. Pues todo eso, el fisco lo vio y dijo, a ver, que nos informen, a ver a quién le vendiste joyas y piedras preciosas, porque probablemente pudiera haber ahí actos o personas delincuenciales, ¿verdad? A las cuales hayan tenido este tipo de cosas, ¿verdad? Y tengo un amigo que trae un reloj que vale 500,000 pesos y te dices, ¡uy, qué barbaridad! Yo digo, yo no lo compraría, además yo ni reloj traigo. Antes sí traía, pero ya ahora que estamos desde la pandemia me lo quité. Y ya no lo he vuelto a utilizar, ¿eh? Ya no lo he vuelto a utilizar. Y ahí lo tengo, ellos tengo guardados, no valen 500,000 pesos, obviamente que no. No compraré una cosa así, voy, te cortan una mano por eso, ¿no? Entonces digo, no. Calla, chico, calla, ¿no? Porque tiene un Rolex, no es de oro, los de oro todavía cuestan más, obviamente, ¿verdad? Pero los Rolex, pues sí, entonces, no les voy a decir quién, ¿verdad? Pero es maestro aquí de la universidad, entonces, para que veas, ¿no? Hay gente que tira mucho aceite, ¿no? Eventualmente. Entonces, pues pasa eso en la vida, ¿no? Entonces, por eso se volvió actividad vulnerable, ¿vale? Entonces, pues ahí está la situación. Bien, ya se ve la presentación, chicos. Sí, maestro. Y recordar, esto que estamos viendo, esta parte del arrendamiento, ¿verdad? Ya es para el último examen, ¿sí? Ya con esto abrimos, digamos, la última parte de nuestro curso, ¿verdad? Y con esto comenzaremos ya, pues ya la última unidad ya de nuestro curso, ¿verdad? La parte de vamos a ver en este apartado, obviamente, arrendamiento, enajenación de bienes, adquisición de bienes, intereses, premios, dividendos y otros ingresos. Son los que vamos a ver en este apartado, aunque, ¿verdad? Ya dijimos que para el examen, pues vamos a ver también la parte de sueldos y salarios y actividad empresarial.
actividad empresarial, ¿sale? Y de hecho la práctica final integradora que ustedes van a hacer de tarea, pues incluirá todos los capítulos completitos, ¿verdad? Para que ustedes vuelvan a practicar de una manera así como que directa todo lo que hemos visto, ¿verdad? Entonces, pues, aun cuando en esta parte solo vemos, digamos, ya un resumen en síntesis pequeña de esto, pues ya fíjate cómo ya esto está agarrando cierto color ya de final, ¿verdad? Bueno, vamos a comenzar pues con este apartado. Y ojo, este apartado es de arrendamiento de bienes inmuebles, ¿vale? Pero obviamente, ¿qué pasa si yo rento bienes muebles? Si yo me dedico a rentar sillas, mesas, automóviles, por ejemplo, pues dice, no, eso es actividad empresarial. Entonces no entra en este apartado del régimen de arrendamiento. Y recordar que a partir del año próximo, jóvenes, pues este apartado de arrendamiento de bienes inmuebles, por primera vez, va a tener la posibilidad de integrarse al régimen simplificado de confianza de actividades empresariales. Por raro que parezca, ¿no? O sea, imagínate, el arrendamiento, que siempre ha sido un capítulo independiente, ahora ya lo van a integrar a actividades empresariales, los que quieran, ¿verdad? Los que quieran seguirse de este régimen al régimen simplificado de confianza a partir del año próximo, pues dice el fisco, seas bienvenido, ¿verdad? Y te va a recibir con mucho placer en el nuevo régimen simplificado de confianza, ¿verdad? Y vas a ser muy feliz y vas a decir, ay, mira, por fin, ¿verdad? Estoy acá con los chirinongos. Pues así va a pasar, ¿no? El próximo año para estos de arrendamiento de bienes inmuebles, ¿de acuerdo? Muy bien, pues comenzamos, pues, ¿no? ¿Quiénes son los sujetos de los ingresos por arrendamiento y en general por otorgar el uso o goce temporal de bienes inmuebles? Pues los sujetos son los siguientes, ¿verdad? Se consideran ingresos por otorgar el uso o goce temporal de bienes inmuebles los siguientes. Los provenientes de arrendamiento o subarrendamiento. Y en general por otorgar el uso o goce temporal de bienes inmuebles en cualquier otra forma. ¿Alguien sabe qué es el subarrendamiento? ¿Han oído hablar de ese tema? ¿Nadie? A lo mejor algunos hasta lo han practicado en la práctica. Suena raro, ¿verdad? Lo han practicado, fíjate que es sospechoso suena. Bueno, Es como alguien que... Diga, compañera. A ver. Cuando alguien que renta como su departamento, se lo renta como a alguien más. Exacto. Pero su nombre todavía está en el contrato de arrendamiento. Pues sí, exacto. ¿Verdad? Aquí de hecho, digo que algunos a lo mejor lo han hecho, ¿verdad? Porque pasa, ¿verdad? Que, por ejemplo, pues 3 estudiantes se juntan para rentar una casa, ¿sí? Pasaba eso antes, obviamente, no, ahorita a lo mejor no, pero antes cuando estábamos en presencial, pues la gente que venía de fuera, ¿verdad? Pues sí, rentar una casa completa, por lo mejor le salía caro. Y entonces, pues se juntaban 3 estudiantes para rentar una casa. Tenía 3 recámaras y pues cada quien rentaba una. ¿Puede pasar eso? ¿Sí o no? Sí. Sí, ¿verdad? Sí era común. Entonces decías, bueno, mira, pues nos van a recobrar de renta 6,000 pesos, entonces cada uno vamos a pagar 2,000 pesos. ¿Puede ser? Sí. Sí, ¿verdad? Y entonces decías, bueno, mira, pues ¿sabes qué? El estudiante A, él es el que va a hacer el contrato de arrendamiento y entonces a los estudiantes B y C va a hacer un contrato de subarrendamiento, ¿vale? O sea, se renta el inmueble, lo renta el estudiante A, él hace el contrato con el arrendador y obviamente pues él a su vez renta a los otros 2 estudiantes. ¿De acuerdo? Pues así, esa es como funciona el contrato de subarrendamiento. Cuando tú rentas un bien que a su vez estás rentando, ¿verdad? Por eso se llama subarrendamiento, porque ya es un bien rentado y tú a su vez lo estás rentando a otros arrendatarios, ¿de acuerdo? Pues ese es el supuesto y es un caso, les digo, común en el caso de estudiantes. Yo, de hecho, también cuando estuve allá en España, pues también las rentas eran muy costosas, entonces pues te juntabas con otros estudiantes y pues ahí
pues rentabas los inmuebles porque te salía mucho más barato hacerlo de esta manera. Porque imagínate, cuando yo estaba ahí, cuando vivía ahí toda la familia, pues entonces sí renté yo todo un departamento y pues pagaba como unos 12,000 pesos de renta, ¿no? O sea, el equivalente pues a 12,000 pesos de renta. Pues sí, era un costo así como que importante. Así fue hace como unos 12 años, o sea, no fue ayer. Entonces, hace 12 años pagar 12,000 de renta, pues sí era una lanita, ¿no? Y entonces, por esa razón, pues se juntaban así los estudiantes y ya les saldría mucho más barato. Cuando yo estuve solo de estudiante, pues entonces rentaba con otros compañeros y pagaba pues más o menos como la mitad, como unos entre 7 y 8,000 pesos de renta aproximadamente, ¿sale? Bueno, la fracción 2 son los rendimientos de certificado de participación inmobiliaria no amortizable. Y les explico, ¿verdad? Estos rendimientos de certificados de participación inmobiliaria no amortizable, pues son, por ejemplo, pensando en el edificio Torre Plaza Bosques, ¿verdad? Se hace un fideicomiso. Pensar. No es el caso, pero vamos a pensar que así fue. Y entonces el fideicomiso vende, ¿verdad? Un certificado. Y cada certificado que vende es una oficina del edificio. Y entonces el certificado 1, pues corresponde a una oficina que está en el piso 1, ¿verdad? El certificado 2 corresponde a una oficina que está en el primer piso y es el despacho 2 y así sucesivamente, ¿no? Entonces cada certificado, pues obviamente avala la propiedad del inmueble, no es propiamente del fideicomiso. ¿Y por qué no es amortizable? Porque tú no puedes ir en este caso a la constructora y decirle, oye, fíjate que ya no me gustó la oficina y vengo a que me regreses el dinero. Pues no, esos certificados no son amortizables. O sea, en este caso, la empresa, en este caso la inmobiliaria, ¿verdad? Del Torre Plaza Bosques, pues no sería responsable y no te pagaría, no te regresaría el dinero en caso que no te gustara la oficina. Si no te gustara, pues lo que puedes hacer es vendérsela a otra persona, ¿verdad? Pero no puedes ir a pedir que te regresen el dinero, ¿vale? Bueno, los ingresos en crédito se declaran y se calcula el impuesto hasta que sean cobrados. Y mientras no cobres los ingresos por arrendamiento, pues obviamente no hay ingreso acumulable, ¿sí? Pues esto es aplicable hasta que se cobra el valor de las rentas, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son las deducciones en el capítulo de arrendamiento? La verdad es que el capítulo de arrendamiento es un capítulo muy cortito, muy pequeño, muy fácil, ¿verdad? Y ojo, jóvenes, porque si ustedes recuerdan en el caso de actividades empresariales, ¿verdad? Aplicaba la ley de, pues era deducible lo que fuera estrictamente indispensable. Eso es lo que dice la ley del impuesto sobre la renta. Pues a partir de arrendamiento ya no es así, ¿sí? Ya no es así. Entonces, si los conceptos no están en estas 6 deducciones que vamos a ver aquí, pues no son deducibles, así de fácil. Dice, oiga, pero son estrictamente indispensables. Sí, no lo dudo, pero no está considerado como parte de las deducciones. Y por ejemplo, un caso, una cosa que no está considerada, la luz, ¿sí? Oye, resulta que el arrendador paga la luz de la bomba, por ejemplo. El edificio pues tiene una bomba. Y entonces, pues claro, son 5 departamentos y pues no le puede cargar a nadie lo de la bomba, ¿no? Porque pues obviamente ahí todos agarran agua para efectos del servicio. Y entonces dice, bueno, pues yo voy a pagar el de la luz de la bomba. Pues dice, es que lo que pasa es que no es deducible para el arrendador. Dice, pero es que es indispensable porque pues ¿cómo va a vivir un edificio sin agua? Pues sí, se entiende que sí es indispensable, pero no está en la lista de los deducibles y por esa razón pues no se puede deducir, ¿sale? Otra cosa que no puedes deducir, la papelería. Oye, es que yo necesito comprar papelería para poderme hacer la operación del arrendamiento. No se duda, pero no se puede deducir, ¿vale? No se puede deducir. Imagínate que yo tengo edificios en Aguascalientes, en Zacatecas, en San Luis y en Guadalajara. Y voy, obviamente, a cobrar la renta. Y entonces digo, oye, pues necesito un automóvil para poder ir a cobrar las rentas, porque si no voy y cobro, pues la gente no me paga. Y entonces dices, pues sí, no, sí se necesitas un automóvil seguramente, ¿verdad? Y gastar en casetas y gasolina y todo eso, dice, pero como no es deducible, no está en estos 6 fracciones, pues no lo puedes deducir. Y si es estrictamente indispensable, sí lo es, ¿verdad? Porque pues como si no vas a cobrar, nadie te va a pagar y entonces dice el fisco, sí, pero aquí no se puede deducir ni el vehículo, ni la gasolina, ni las casetas, ni nada. Todo eso no es deducible para efectos fiscales, ¿vale? Entonces son poquitos conceptos los que tenemos aquí. Primero es
el impuesto predial y las contribuciones locales de mejora, ¿sí? De obras que afecten el pago, así como el impuesto local pagado por el arrendamiento. Son tres conceptos aquí, aunque recordemos que el caso del impuesto local por arrendamiento, pues afortunadamente en Aguascalientes no es aplicable, ¿verdad? No es aplicable el impuesto local. ¿Alguien sabe qué son las contribuciones de mejora? ¿O ha oído hablar alguna vez de las contribuciones de mejora? Chicos. Nadie, se durmió toda mi concurrencia. No, profe, aquí estamos. Ah, pero no ha oído hablar de las contribuciones de mejora. Yo la verdad no, profe. No. No, profe. Bueno, mira, las contribuciones de mejora, ¿verdad? Haz de cuenta, no sé, ahí en mi pueblo, ¿verdad? Pues no hay pavimento. Entonces de repente dices, oiga, pues ya va a ir ahí, el Montañez, ¿verdad? Que es el nuevo presidente municipal, y dice, ya vamos a poner aquí el pavimento, ¿verdad? Y entonces dice, ok, los vecinos van a tener que poner 3,000 pesos, ¿verdad? Por cada lote aquí en la calle, ¿sí? Pues es una contribución de mejora. ¿Cuál va a ser la mejora ahí? ¿Cuál suena que es la mejora? Pues que ya no vas a andar en la tierra, ¿verdad? Pues ya ahora ya va a estar pavimentado el asunto. Y entonces, obviamente, pues tú tienes que poner una partecita del dinero que se va a gastar en la obra de pavimentación. Eso es lo que se considera una contribución de mejora, ¿verdad? Cuando se va a hacer una obra, pero tú tienes que pagar una parte. Obviamente el pavimento, pues muy probablemente va a salir en más de 3,000 pesos, ¿sí? Pero, ¿quién pone el resto de los recursos? Pues pone el gobierno municipal de Aguascalientes, ¿verdad? Para efectos de hacer la obra. Pero, pues por esta pavimentación, obviamente, pues mi inmueble seguramente ya va a tener un valor adicional, ¿verdad? Porque no es lo mismo que andes ahí metiéndote a los charcos, ¿verdad? A que ahora dices, mira qué bonito, aquí está ya bien pavimentadito, todo bien parejito y toda la cosa, ¿verdad? Aunque ya ven, ¿no? Por ejemplo, ahora en estos días, no sé si supieron, ¿verdad? Pero por allá, por el oriente de la ciudad, vías de Nuestra Señora de la Concepción, ¿verdad? Se llevó el agua al pavimento, ¿verdad? Y luego lo echaron otra vez y se lo volvió a llevar el agua y le valió el agua, ¿verdad? Porque el agua es muy rebelde, hace lo que quiere, ¿no? Y entonces, pues así, bueno, no creo que no era un pavimento muy bueno, porque, oye, pues si se lo llevó, no sé si vieron esa noticia hace unos pocos meses. ¿Sabes que últimamente ha llovido algo por aquí en Aguascalientes, no? Hace 2, 3 meses que pasó este hecho, y ya están echando otra vez por tercera vez el pavimento ahí en Villas, porque se lo llevaba y se lo llevaba el agua, ¿vale? Entonces, pues, a ver lo que pasa, ¿no? Entonces, pues así las obras locales. Entonces, cualquiera de estas, por ejemplo, ahora hace poco se hizo el tercer anillo, al menos en la parte que está hacia el lado de la zona de Calvillo y todo esto, ¿verdad? Oye, pues iba a pasar el tercer anillo por ahí, por tu terreno, pues habitualmente tenías que pagar una partecilla, ¿verdad? De las obras de pavimentación, porque pues obviamente sería una mejora para tu terreno, ¿verdad? Pues esas son las contribuciones de mejora que son aplicables para estos efectos, ¿verdad? Y que pues previsiblemente van a beneficiar al inmueble, ¿vale? Pues ese es el ejemplo de las obras de pavimentación. El predial, pues yo creo que no tiene explicación, pues casi prácticamente en todos los edificios pues hay que pagar el impuesto predial, ¿verdad? De hecho, aquí en Aguascalientes el predial está baratito, pero por ejemplo nosotros teníamos en México un cliente que pagaba 110,000 pesos de predial, hace como 15 años, imagínate pagar 110,000 pesos bimestrales, además, no eran cada año, porque en México los inmuebles comerciales pagan el predial cada 2 meses, y pagaba 110,000 pesos de predial. Imagínate, cobraba como 125,000 de renta, pues cuando le tocaba pagar el predial, pues le quedaban 15,000 pesos, y el resto era para pagar el impuesto local, ¿verdad? Y bimestral además, o sea, si era una cantidad, importante lo que habría que considerar en este supuesto, ¿de acuerdo? Muy importante para estos efectos, ¿sale? Entonces, pues a considerar el impuesto predial en otras entidades donde sí hay un valor más importante.
Fracción segunda, los gastos de mantenimiento, ¿verdad? Que no impliquen adiciones de mejora, el consumo por agua, ¿sí? Que cuando no lo paguen las personas que usan o gocen el inmueble. Bueno, el mantenimiento, pues yo creo que se entiende claramente, ¿verdad? Que no implique una adición o mejora. Por ejemplo, voy a pintar el inmueble. Sale caro pintar, ¿eh? O sea, no crean ustedes que es barato pintar. Entonces te gastas una lana, o voy a impermeabilizar el inmueble porque se ha estado goteando ahora que ha estado lloviendo. Pues, claro, la impermeabilización y la pintura, pues es un buen dinero, pero pues no se considera que es una mejora. Lo que estás haciendo es darle mantenimiento necesario al inmueble, porque si lo dejas así, pues todo se va a estar goteando. Entonces, pues obviamente tienes que mantener el uso que se le está dando al inmueble. Entonces, esa es la ventaja en el caso de esto de los gastos de mantenimiento. Pero es diferente a que yo diga, oye, fíjate que el inmueble pues tenía una planta y ahora le voy a hacer una segunda planta. ¿Es mantenimiento eso? No, ahí sí es una adición o una mejora, ¿verdad? Porque ahorita que tiene una planta, pues lo puedo rentar en tal valor y cuando ya tenga 2 plantas, pues a lo mejor puedo aumentar el valor de la renta del bien inmueble. Entonces dices, entonces eso es una operación de mejora del inmueble, la cual sí merece, pues obviamente que haya un aumento en el valor. Y con ello, pues sí se aplica este supuesto. Y dice que siempre que no lo pague la persona que, pues, renta el inmueble, porque si pagan ellos el mantenimiento, pues no hay problema, ¿verdad? O también, por ejemplo, oye, voy a cambiar las instalaciones sanitarias, ¿eh? Pues ya los sanitarios ya están muy feos, ya se tapan cada rato, etcétera. Y entonces digo, pues voy a cambiar de una vez los sanitarios. También es una operación de mantenimiento para todos los efectos y los puedes deducir por el mantenimiento correspondiente. Fracción 3, los intereses reales pagados por la compra, construcción y mejora de bienes inmuebles, ¿sí? Siempre que cuentes con comprobante fiscal y considerará solamente deducible el interés real. Interés real es lo que excede el ajuste por inflación. Este tema, lo de interés real, lo vamos a ver cuando veamos el artículo 134. Entonces, pues obviamente, ahorita nomás lo anunciamos, pero ya lo veremos práctico cuando veamos el apartado del capítulo de intereses, ¿de acuerdo? Intereses. Fracción cuarta, los salarios, comisiones y honorarios pagados, así como los impuestos o cuotas de contribuciones que sean necesarios para el pago de salarios, ¿verdad? Bueno, salarios, ¿por qué puede haber salarios en arrendamiento? Pues, por ejemplo, tengo una persona que hace el aseo. Pues sí, puede ser posible que sea una actividad por la cual la paga el arrendador de los bienes inmuebles, ¿verdad? Pues la señora va y hace el aseo todos los días, etcétera, está bien limpio. Personal de vigilancia, ¿no? ¿Sí? Personal de vigilancia. Por ejemplo, ahí conmigo, pues una vez fueron y se robaron todas las instalaciones de cobre, ¿no? Entonces dije, qué barbaridad. Y entonces, pues, lo hubiera podido evitar si tuviera una persona de vigilancia, ¿verdad? Entonces, pues a lo mejor digo, oye, voy a poner un vigilante para que ya no se anden robando aquí las cosas, ¿no? Y luego después de que ya puse otra vez las instalaciones, pero ahora las puse de plástico, ¿verdad? Y entonces, cuando las puse de plástico, fueron otra vez los ladrones y rompieron las instalaciones, pues estaban enojados porque no las puse de cobre. Y yo digo, qué barbaridad. Y ya nomás fue por el acto de la maldad, porque pues ya no se robaron nada. Pues las instalaciones de plástico pues ya prácticamente no valen. El cobre pues sí tiene un cierto valor, ¿no? Pero el plástico pues no, de todos ahí llegaron y cortaron. Pues claro, yo tuve que contratar otra vez a un fontanero para que fuera a arreglar pues los desmanes, porque eso ya fue ya un acto de maldad, ¿no? Y luego puse unas lámparas pues para pues tener ahí cuidado sobre el edificio. Y se robaron las lámparas y tú dices, no puedo con los bandidos, ¿verdad? Y así, pues los bandidos tienen sus estrategias malévolas, ¿verdad? Pues entonces, ese era el supuesto en el cual se dan los salarios, ¿verdad? Para los trabajadores pues, de limpieza, de vigilancia, etcétera. ¿Sí? Comisiones. ¿Por qué podría haber comisiones en el apartado de arrendamiento? Pues, por ejemplo, cuando rento, pues contrato una inmobiliaria para que haga la promoción de la renta del inmueble. Y entonces yo ya no tengo que estar yendo, ¿sí? Y entonces dices, bueno, pues entonces contrato a la inmobiliaria, ellos promocionan el inmueble y me cobran como comisión, pues una renta, ¿sí? Una renta del valor total. O sea, por ejemplo, si yo voy a rentar en 5,000 pesos un inmueble,
pues me dicen, oye, pues sí, pero la primera renta es para nosotros como constructora, ¿verdad? Y nos quedamos, o como arrendadora, nos quedamos con esa renta como parte del proceso de trabajo. Entonces, eso se considera que es una comisión que te cobran por haber rentado, ¿verdad? Este inmueble, ¿verdad? Por haber rentado este inmueble, ¿vale? Y luego, en el caso de honorarios, pues claro, el más común, pues son los honorarios del contador, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué? Pues yo necesito llevar la contabilidad y hacer los pagos de impuestos, y entonces pues contrato un contador que me haga estas actividades de, pues, de la contabilidad del bien inmueble, ¿de acuerdo? Pues eso es parte de del proceso correspondiente al que corresponde. Entonces, pues ahí están algunos supuestos. Ahora, hay un límite para el pago de salarios, comisiones y honorarios que está establecido en el artículo 148 de la ley, que dice, el 148 es no serán deducibles los siguientes gastos. Salarios, comisiones y honorarios que paguen los arrendadores, ¿verdad? Cuando estos excedan del 10% de los ingresos anuales obtenidos por conceder el uso o goce temporal de bienes inmuebles. Y ojo, nada más es para los salarios, comisiones y honorarios, porque aquí también se pagan las cuotas. O sea, por ejemplo, si tengo asegurados, pues tengo que pagar el seguro social, ¿no? Y el Infonavit, pues eso no aplica para esos montos, nada más aplica para estos conceptos. Entonces, por ejemplo, si yo tuve ingresos por 100,000 pesos en el año de arrendamiento, entonces dice el fisco, pues el límite para salarios, comisiones y honorarios serían 10,000 pesos. Si tú pagaste 12,000 pesos entre salarios, comisiones y honorarios, pues nada más podrías hacer deducible 10,000 pesos, que es el límite establecido por el valor correspondiente, ¿de acuerdo? Por el valor correspondiente. Pues tienes que atender al límite del 10% de los ingresos por salarios, comisiones y honorarios, ¿de acuerdo? Y luego la fracción cuarta, las primas de seguros que amparen los bienes respectivos, ¿vale? Y bueno, por ejemplo, pues hay un seguro que luego es recuriosito, es un seguro por si te cae un meteorito ahí en tu edificio. Y entonces, mira, para asegurar, pues es una cosa muy peligrosa, ¿verdad? Pero dices, ¿eso cuándo va a pasar? Pues fíjate que ahí en Rusia la otra vez se cayó un meteorito y destruyó, pues, varios cristales y hizo desmanes en unos edificios. Pues puede pasar que caiga un meteorito y si cae ahí en tu edificio, pues ya se pegó todo. Y entonces, si lo tienes asegurado contra caídas de meteoritos, pues la aseguradora te va a pagar por estos conceptos. Aquí en esta zona no es obligatorio tener seguros, pero por ejemplo, ¿qué te gusta? En Florida, pues tienes que tener un seguro contra daños por huracanes y todo esto, y es obligatorio, o sea, no es opcional, porque ahí pues constantemente caen huracanes, ¿verdad? Y entonces por disposición de ley tienes que tener asegurados los inmuebles sobre todo este tipo de desastres naturales, que además últimamente pues se están volviendo muy comunes en nuestro país y obviamente pues en Estados Unidos, ¿no? Entonces ahí en Florida pues casi siempre caen 2 o 3 huracanes al menos al año, ¿verdad? Entonces por disposición de ley pues tienes que tener una prima de seguro para asegurar esto, sí, ¿estás de acuerdo? Y acá en México pues también en las zonas costeras, ¿no? En Cancún, en Vallarta, en Manzanillo, etcétera, pues también no obliga, pero pudiera ser interesante que obligara o es necesario tener estas primas de seguro. Las inversiones que se hagan en construcciones y mejoras, ¿verdad? Incluyendo adiciones y mejoras, serían deducibles, pero a través del procedimiento de depreciación. O sea, no se deducen sobre el valor, sino que se tienen que aplicar a través del procedimiento de depreciación de manera general, ¿verdad? Y bueno, son todas las deducciones autorizadas. Como les digo, ya ven ustedes que ahí no aparece, no sé, deducción de automóviles no aparece la deducción de la luz, por ejemplo, que puede ser una cosa importante. En arrendamiento no es deducible, ¿sí? No es deducible gasolina, mantenimiento, todo eso no es deducible, ¿vale? Entonces, todos esos conceptos, si no están dentro de estas 6, pues quiere decir que simplemente no se pueden deducir, o sea, no se permite la deducción de todos esos conceptos. Y luego, después de la sexta, viene este párrafo que es muy importante y que de hecho es el que más se aplica en el mundo del arrendamiento, ¿vale? Los contribuyentes que otorgan el uso o goce temporal de bienes inmuebles podrán optar por deducir el 35% de los ingresos. Dices,
Entonces, ¿puedo deducir así sin tener nada? Sí, el 35%. Nada más, dice, esto es en sustitución de las demás deducciones. ¿Sí? Con lo cual quiere decir que no puedes aplicar todas las demás deducciones, ninguna, salvo el impuesto predial, que es el único que sí se puede deducir, aun cuando hayas aplicado deducción ciega, ¿verdad? Y aquí en Aguascalientes, pues el predial de hecho se paga anual. Entonces lo que deduciría sería el predial anual, ¿no? Ya decíamos que en México, en el caso de inmuebles comerciales, pues el predial se paga bimestral. Y recordar que el arrendamiento puede ser por casas habitación o puede ser por inmuebles comerciales. ¿Cuál es la diferencia fundamental? Bueno, pues que en el caso de casa habitación, la operación está exenta de IVA y en el caso de inmuebles comerciales, se causa el IVA a la tasa del 16% de manera normal, salvo en zona fronteriza, ¿vale? Entonces, pues ahí está la situación con esta cuestión. Entonces, esta deducción ciega sustituye a todas las demás deducciones autorizadas, ¿verdad? ¿Sí? Sustituye a las 6, salvo el predial, que también se puede deducir, ¿vale? Y esta es la más utilizada en la práctica, porque está re fácil, ¿no? De hecho, el sistema del SAT, si tú le pones, aplico deducción ciega, entonces dice, ok, entonces si tú metes ya el ingreso, pues ya automáticamente te lo deduce a la tasa del 35%. No es muy técnico el asunto. Metiste, oye, puse 10,000 de ingresos. Entonces dice, menos 3,500 de gastos, deducción ciega, y ya te quedarían 6,500. Lo único que puede restar además es el predial, ¿verdad? Es la única concepto adicional que se puede restar, ¿vale? En el caso de subarrendamiento, solo se podrá deducir las rentas que pague el arrendatario. Ya decíamos, ¿verdad? Cuando los chavos como ustedes se ponen de acuerdo para rentar un inmueble, ¿verdad? Se ponen 3, pues en este caso, el único que podía deducir sería la renta pagada al arrendatario. Es lo único que se puede deducir. Oye, pero yo también pago el agua y no sé qué. Y dices, sí, pues muy bien, qué triste, pero no es deducible, ¿vale? No lo puedes deducir, aun cuando, por ejemplo, el concepto del agua pues sí sería deducible inicialmente. Sin embargo, para estos efectos, en el caso de subarrendamiento, solo la renta es lo único que se puede deducir, ¿vale? Cuando el contribuyente ocupe parte del inmueble, ¿verdad? O otorgue el uso de base de manera gratuita, no podrá deducir la parte de los gastos, así como tampoco el predial y los derechos de cooperación por la unidad por él ocupada u otorgada gratuitamente. En los casos del subarrendamiento, el subarrendador no podrá deducir la parte de las rentas pagadas que correspondan u otorgue gratuitamente. Bueno, esto es pues, oye, pero ¿por qué puedo rentar gratuito? Bueno, pues imagínate, ¿verdad? Yo rento un edificio que tiene 6 departamentos, ¿verdad? Dos iguales, y uno de los departamentos lo ocupa uno de mis hijos. Y le digo, oye, pues paga la renta, y dice, ay, no te voy a pagar la renta, si somos de la misma familia. Y te mandan a la China, ¿no? Y no te paga nada. Y entonces, como no te paga nada de la renta, dice, pues está rentado gratuitamente, y en ese caso, pues no puedes hacer deducible la parte proporcional que corresponda a los gastos, pues sean otorgados de manera gratuita. O cuando lo ocupes, ¿verdad? Yo vivo, por ejemplo, yo rento para una tienda, ¿sí? Y en la parte baja tengo el local de la tienda, y en la parte de arriba vivo yo como, o sea, es mi casa familiar. Bueno, pues entonces por la parte de la tienda, pues puedes hacer los gastos deducibles. Y como son igualitas la parte baja y la parte alta, ¿verdad? Pues obviamente yo podía deducir los gastos al 50%, nada más, ¿vale? Entonces, si yo decido hacer la deducción de gastos, pues digo, por ejemplo, el agua que la pago yo como arrendador, en este caso digo, pago 500 pesos del agua. Digo, pues puede ser deducible 250 porque tú utilizas la parte de arriba como casa habitación. Y obviamente, pues eso no lo puedes hacer deducible, ¿sí? El predial, pues también se deduciría a la mitad y así sucesivamente. Entonces, esos son algunos de los casos en los cuales puede ser que se otorguen de manera gratuita, pues los bienes, ¿verdad? O en el caso de subarrendamiento, ¿verdad? Si estás subarrendando y tú ocupas parte del bien, pues no puedes deducir todo. Como decíamos, ¿no? Rentamos un bien entre 3 y son 6,000 pesos. Y dice el fisco, pues sí, pero tú no puedes deducir los 2,000 pesos que te estás gastando en la renta sobre lo que tú ocupas. Nada más podrías deducir 4,000 pesos, ¿verdad? Sobre el valor de las rentas pagadas, ¿vale?
¿Cómo sacar la parte proporcional, verdad? Pues se considerarán el número de metros cuadrados de construcción por la unidad ocupada entre el total de metros. Por ejemplo, decíamos en el caso de la casa que vi, que tiene un local y la casa, ¿verdad? Y son 200 metros, ¿sí? Y 100 metros son los que estoy ocupando y 100 metros es lo que estoy rentando. Pues obviamente ahí estoy sacando el 50% del valor, es lo que corresponde. Pues una casa de 3 pisos y yo ocupo uno, pues entonces dices, pues si todos los pisos son iguales, entonces podrías deducir el 66.66%, pues ocupas el 33.33%. ¿Sí? Bien, cuando el uso goce temporal del bien no se otorgue por todo el ejercicio, o sea, cuando me dejan los locales o las casas, ¿verdad? Se le aplicará únicamente lo que corresponda a los 3 meses inmediatos anteriores a que se otorgó el uso goce. Lo que dice el fisco, ya sé que tú eres malo para rentar, pero tienes que eficientarte, ¿sí? Nada más te doy 3 meses para que rentes sin limitar las deducciones autorizadas. Si después de 3 meses no has rentado, dice el fisco, es que no sirves para rentar. Entonces, pues te voy a limitar las deducciones autorizadas por distraído y por andarte, pues, gastando el tiempo en cosas que no deberías de gastarte para efectos prácticos, ¿de acuerdo? Entonces, son solo 3 meses para los efectos de la rentativa del bien inmueble, ¿verdad? De la rentativa del bien inmueble. Y de hecho, por ejemplo, no sé, en esta parte yo cuando comencé con mi despacho, allá por el año de 1995, pues resulta que yo empecé a trabajar ahí en mi casa, ¿verdad? En mi casa habitación. Y entonces, pues, pagaba renta y, pues, ocupaba para el despacho más o menos como el 40% del total de mi casa era para el despacho. Y ahí tenía yo a mi asistente, que era mi hermano, trabajaba conmigo, mi hermano el jugador. Y entonces, pues, obviamente, pues, hacía deducibles los gastos al 40%, porque pues, metía la luz, metía el agua, metía el teléfono, todos esos gastos los podía hacer deducibles al 40%. Y metía la renta como deducible, pues también era al 40%, porque saqué los metros totales y en base a esa proporción se hicieron los gastos deducibles, ¿verdad? En los gastos deducibles. Para que veas que se puede aplicar ese supuesto en la vida práctica. Bien, ¿hasta ahí alguna duda, niños? No está muy callado ahora la juventud, están todos dormidos. ¿Qué onda? Cansado, No, profe, profe. ya es No, viernes. profe, todo bien. Sí, cansados, pues, ¿de qué Cansados. de no hacer nada se cansa uno, ¿verdad? Sí, profe, también. Pues sí, sí, hay un dicho popular que dice eso. ¿Pero por qué están tan cansados? Pues si no deben estar tan cansados. Oiga, y siempre sí se hizo lo del, sí hicieron equipos o no hicieron equipos. Ya no dijeron nada. No, profe, creo que no. No, ay, qué cobardes. Para el maratón, Nadie ¿verdad? nos animamos. ¿Por qué tan desanimados? No se vieron ninguna posibilidad de ganar. ¿Pero en qué consiste, profe? ¿Qué consiste? Pues había que contestar preguntas y ya, en un concurso. ¿Y si ganamos cuántos puntos nos da, profe? No, ya les dije que si ganaban los dejaba exentos. Les mandé a decir con la jefa de grupo para que vean. ¿En serio? No, Pues pues sí. o por participar, profe. No, por participar pues no hay, pues, no, o sea, pues les daré una felicitación así en el hombro y eso, pues sí puedo dárselos mucho gusto. No, ¿Pero qué pues tal así que como nos va a ganan? vomitar. ¿Pero qué tal que ganan, compañero? A ver, explíquese. No, pues no estoy muy dotado, profe. Ok, recuerda que luego no era tan importante lo de las clases, ¿no? O sea, que pues tampoco nunca tuve muy buenas calificaciones, o sea, así como que las más altas, pues no, ¿verdad? Pero participaba luego en los maratones y sí ganaba, fíjate. Yo llegué a ganar como unos 4 o 5 maratones. Entonces, de conocimientos, me refiero. En las carreras también participaba, pero tampoco nunca gané. Ahí sí nunca gané para que veas, pero pues, de conocimientos sí gané varios. ¿Eh? Inclusive nos tocó uno por ahí contra todas las universidades de aquí de Aguascalientes, que fue muy divertido. Y además en ese tiempo no es como ahora ya les hacen preguntas y les ponen incisos, ¿no? Y entonces si no sabes, dices, pues sí, un inciso y ya. Y no, en aquellos tiempos te preguntaban, ¿no? ¿Cuál es la responsabilidad del auditor? Y tenías que contestar así, no, pues es responsable por esto, por aquello y todo. No eran solo de fiscal, eran de auditoría y de costos y demás. Era muy divertido.
la verdad, y ya pues el jurado juzgaba si era correcta tu respuesta o no, ¿verdad? Porque con el inciso, pues no hay chiste, pues ahí la computadora dice, sí, pues es el inciso A, ya. Entonces estaba fácil, ¿no? Pero ya en aquellos tiempos eran maratones así, maratónicos, donde sí se veían los conocimientos y demás. Los incisos, pues te digo, con suerte le atinas y pues ya le, digo, si caso que no sepas, ¿no? Suerte y le atinas y pues ya la hiciste, ¿no? Entonces, pues eso estaba más, a mí se me hacía más divertido aquellos tiempos, ¿verdad? Pero claro, eran otros tiempos de México cuando yo participaba en los maratones de conocimientos. Obviamente, pues ustedes creo que todavía ni nacían, ¿verdad? Pues imagínate, por el año de 1997. Muy bien, pues espero que se animen, compañeros. Puedan ganar, quién sabe. ¿Sí? ¿Quién sabe? Profe, ¿y hasta cuándo es para inscribirse? Pues hoy, pero también pueden mandar su lista, ¿verdad, compañera jefa de grupo? Sí, porque la jefa de grupo ya se fue a dormir. Qué bueno. Sí está dormida. Pero pueden mandarle su lista a la jefa de grupo y ella lo puede remitir al jefe de departamento para que te hagan su grupo. Nunca se sabe, se puede ganar, ¿no? Pues sí, profe. Eso ya digo, ¿no? Pero si no participan, pues ¿cómo van a saber si ganan? Bueno, podemos ganar si tenemos suerte de que Pues le digo, son los incisos. ¿Qué tal que tienes uno que tiene acá toda la suerte del planeta de los simios? Entonces, pues ahí dices, mira, la atiné a todos, ¿no? La atiné a todos. Pues eso está bien. Es que se van preparando para el Ceneval, que también es otra cosa así muy, muy divertida, que también tienen que hacerla así con detalle. ¿Eso de qué es, profe? El Ceneval es cuando sales de la universidad, te dan un examen de conocimiento. Es que a ustedes ya no les falta tanto, ¿no? Pues ya les queda solo un año. El EGEL, ¿cómo le llaman? El EGEL, exacto. Sí. ¿Y ese cuánto vale, profe? Pues ahora no tiene un costo así establecido, pero si tienes más de 1000 puntos, pues te dan un certificado de calidad. Y tienes más de 1200, entonces ya no más te dan un certificado de calidad, sino te dan un certificado de excelencia. Yo de hecho tengo mi certificado de excelencia, no sé si les he platicado. No les quiero presumir, pero pues sí se puede, ¿no? Y entonces, pues eso es una cosa bonita recibir tu certificado de excelencia. Y son 5 áreas fundamentales las que evalúan, que es contabilidad, costos, auditoría, fiscal y finanzas. Y finanzas son las 5 áreas fundamentales. Entonces, pues no estaba mal. Además, no sé si les presumí, pero yo obtuve el primer lugar en fiscal, porque te dan el resultado por áreas. Y en fiscal yo fui el number 1 de toda la República Mexicana. No, en las demás sí me ganaron algunos. Y de hecho, en general, en el EGEL obtuve el 10º lugar nacional. Porque, pues, no es que fuera muy listo. La verdad es que, igual como dice usted, a lo mejor era suertudo. O le atinaba las preguntas. Pues sí, porque no es necesario. Pero sí, sería padre que se inscribieran en el maratón, no es divertido. Pero curricularmente vale algo, profe. Pues claro, el certificado de calidad, pues sí, ahí le pones, pues que tiene certificación de calidad. Así es. Sí, Profe, ¿y va a ser virtual? Pues ya ven que ya estamos regresando a la normalidad, ¿no? Digo, para ustedes, el maratón, dice usted, el de conocimientos. Sí, el maratón. Pues aún no nos han dicho bien, yo creo que sí va a ser virtual. Pues ya ven que ahorita, de hecho, el maratón que hicieron el otro día fue virtual, ¿no? Sí, creo que sí, profe. Pues, ¿quién más? Es que la que participó fue Monse, ¿verdad? Pero ya ve que es una rebelde. Además, no, ella va a participar, pero dice, no me junto con este grupo, fíjate, qué gacho, ¿verdad? Qué gacho, Nacho. Vamos a poner falta por rebelde. Pues sí, ¿cómo que no me junto con este grupo? Como si tuviera otro, ¿verdad? Es de las fifís de aquí. Bueno, regresando a esta cuestión de la realidad fiscal, después de este breve repaso de lo que es el maratón de conocimientos. Bueno, vamos a ver los pagos provisionales en el capítulo de arrendamiento, ¿vale? Pues en el caso de arrendamiento de bienes inmuebles,
sí, los pagos provisionales se efectuarán mensualmente o trimestralmente. De hecho, arrendamiento es un capítulo especial porque tiene 4 formas de hacer los pagos provisionales, 3 formas de hacer los pagos provisionales. Mensuales, trimestrales y cuatrimestrales, ¿vale? En este apartado vienen los mensuales y los trimestrales, y cuando veamos más adelante el apartado de los fideicomisos, ahí viene otra forma de hacer los pagos provisionales, que es cuatrimestral, o sea, cada 4 meses, ¿verdad? Entonces puede ser mensual, trimestral si no excedes de 10 sumas, y cuatrimestral cuando tienes los inmuebles bajo el esquema de fideicomiso, ¿verdad? ¿Cómo se determina el pago provisional? Pues se determina aplicando la tarifa del artículo 106, o sea, la tarifa mensual, a la diferencia que resulte de disminuir, mensual o trimestral, por supuesto, de los ingresos del mes o trimestre, el monto de las deducciones del mismo periodo, ¿vale? Los contribuyentes que únicamente obtengan ingresos por arrendamiento, entonces aquí sería ingresos menos deducciones. En su caso se puede restar la PTU pagada, ¿verdad? De acuerdo al reglamento, de acuerdo a la ley federal del trabajo, y el resultado sería el ingreso base del impuesto. No es acumulable, es solamente el ingreso del periodo. Cuando únicamente obtengas ingresos de los señalados en este capítulo, cuyo monto mensual no exceda de 10 UMAS, o sea, más o menos como unos 27,740, 240, perdón, podrás hacer los pagos de manera trimestral, ¿sí? Entonces aquí hay la forma, la opción, pero es nada más para los que tengan máximo de 10 UMAS en el mes, ¿verdad? Si no excedes de 10 UMAS, el pago provisional puede ser de manera trimestral, ¿vale? Profe, Sí, dígame. me Mira. dijeron que me hablaba, pero es que, ¿cómo le digo que estaba en el baño? Ah, yo pensé que estaba echando la hueva. No, entonces sí, justo cuando me habló. No le hablé, nomás pregunté que me andaría. No, después que preguntaban los muchachos que hasta cuándo podían registrar sus equipos. Ah, ahorita si quieres vuelvo a mandar la convocatoria para que se inscriban. Y recuerden que son equipos de 4, tampoco, ay, cuenten a sus compas. Oye, es que este no es muy listo. Pues ya ven, ¿no? Si vieron la película de qué pasó ayer, ¿no? Ven que siempre había uno que desaparecía, nunca participaba. Haz de cuenta, así pasa en los equipos, ¿no? El que nunca hacía nada, ¿no? Luego estaba el otro que estaba medio loco. Ah, oye, mándalo a los tacos. Y iba a los tacos y era feliz, ¿no? Entonces así, haz de cuenta, pues así puedes hacer tu equipo también aquí. Entonces, esa era una película que ejemplifica perfectamente el trabajo en equipo, ¿verdad? 2 que andaban ahí todos movidos, ¿no? Entonces, pues normal, eso es lo que pasa siempre, ¿no? Entonces, pues ya desde mis épocas se utilizaba ese trabajo en equipo. Pues así, un equipo, no le hace. Uno que tengan que la haga ya puede ser que gane. Bueno, tratándose de subarrendamiento, se consideran deducciones por el importe de las rentas pagadas en el mes o el trimestre. Y obviamente cuando los ingresos los paguen personas morales, deberán retener la tasa del 10% sin deducción alguna sobre, en este caso, si el CFDI que emitieron ya trae la retención, pues este CFDI de retenciones se considera que ya es el comprobante del impuesto retenido que se puede acreditar en el periodo. ¿De acuerdo? Eso es el CFDI. Pues este es el procedimiento para el cálculo de los pagos provisionales en el capítulo de arrendamiento. El arrendamiento, pues como la ley lo permite, pues, se puede hacer trimestral, entonces lo vamos a hacer trimestral, ¿vale? Lo vamos a hacer trimestral, pero pues obviamente pues hay que considerar el supuesto establecido, ¿verdad? Que no pueden exceder de 10 sumas. Nosotros ya saben, nos damos el privilegio de, o sea, aunque se pasen de 10 sumas, ¿y qué? Y de todos modos lo aplicamos trimestral, ¿ya? Entonces, en este caso, los ingresos del periodo, le restamos las deducciones autorizadas del periodo. Eso nos da la utilidad fiscal menos PTU pagada y es la utilidad base del impuesto. Aplicamos el artículo 96 elevado al periodo, que puede ser la mensual o la trimestral, dependiendo. En este caso, los que vamos a hacer nosotros para ejercicio serían trimestrales, para que no hacer tantos, obviamente. Y eso da el ISR bruto, al cual le podemos restar las retenciones del 10% de personas morales por arrendamiento, ¿sí? Y el resultado sería el ISR neto a cargo. Como ven aquí, no hay necesidad de hacer acumulación alguna porque los pagos se hacen por solamente el periodo al que corresponda el pago provisional. ¿De acuerdo? Muy bien.
¿Hay una duda, chicos? ¿Sigue dormida toda mi clientela? No, profe. No. Ah, bueno, perfecto. Bueno, las personas morales pues, obligadas a efectuar la retención podrán optar por no proporcionar el CFDI, ¿sí? Que les expida siempre que el CFDI que les expida reúna los requisitos del 29 y 29 del código y señale expresamente el impuesto retenido. Y ya no hay necesidad de hacer una constancia de las retenciones, ¿de acuerdo? Obviamente no libera a las personas morales de efectuar la retención y hacer las declaraciones informativas que correspondan por las retenciones. Vamos a ver el apartado de los fideicomisos. Fideicomisos. En las operaciones de fideicomiso por las que se otorga el uso o goce temporal de bienes inmuebles, ¿verdad? ¿Sí? Se consideran los rendimientos son ingresos del fideicomitente, aun cuando el fideicomisario sea una persona distinta, a excepción de los fideicomisos irrevocables, en los cuales el fideicomitente no tenga derecho a readquirir los bienes del fiduciario, ¿sí? Son ingresos del fideicomisario desde el momento en el que el fideicomitente pierde el derecho a readquirir un bien inmueble. ¿Ustedes habían oído hablar del fideicomiso, niños? Nadie. Qué bárbaros, qué escándalo. Bueno, este fideicomiso es específicamente un fideicomiso de inmuebles, ¿verdad? Aquí lo tengo, para si ustedes tenían la duda, ¿verdad? Pues así es como funciona. Este es un fideicomiso. ¿Sí? Hay un fideicomitente que tiene un bien inmueble, ¿sí? Un fideicomitente que tiene un bien inmueble que se lo pasa a una fiduciaria. Habitualmente la fiduciaria, pues, es una empresa del sector financiero, habitualmente un banco, ¿verdad? Entonces se lo traspasa a través de un contrato de fideicomiso a la fiduciaria y la fiduciaria lo administra y le otorga los beneficios al fideicomisario. El fideicomisario puede ser diferente al fideicomitente o puede ser el mismo, o sea, puede ser el mismo ¿vale? Y entonces, por ejemplo, yo tengo un edificio, se lo aporto al fideicomiso y la fiduciaria le va a dar los beneficios a mis hijos. Ah, bueno, pues entonces yo seré el fideicomitente, la fiduciaria, pues en este caso fiduciaria Bancomer, va a ser la que va a administrar el inmueble y le va a dar los beneficios del fideicomiso a mis hijos, ¿verdad? Ellos serían los fideicomisarios. Es un ejemplo, ¿verdad? De lo que se puede hacer. Y, por ejemplo, me llega un caso que hace un tiempo, por ejemplo, un gobernador de aquí del estado de Aguascalientes, pues como llegó a gobernador de repente, ¿verdad? Pues dijo, ay, y tenía muchos inmuebles en renta, ¿sí? Y entonces dijo, oye, ¿cómo le hago? Porque, pues claro, un gobernador, pues es una gente, pues ya que tiene una visión un poco diferente a lo que tenemos, así, la normalidad de la gente, ¿no? Y entonces, pues, ¿qué hizo? Pues creó un fideicomiso para que administrara los inmuebles que tenía en renta, ¿sí? Y entregaba los beneficios a su esposa y a sus hijos, ¿verdad? Y entonces, obviamente, pues esta fiduciaria, ¿verdad? Que era de Bancomer, que inclusive estaba ahí en uno de sus edificios que tenía en renta, pues le entregaba los beneficios a la esposa y a los hijos del contribuyente, en este caso del fideicomitente, ¿verdad? Y entonces, pues obviamente el fideicomitente era diferente. Dice la ley que si el fideicomiso es irrevocable, ¿qué quiere decir que es irrevocable? Bueno, pues que ya no puedo readquirir el inmueble. En este caso, los beneficios son del fideicomisario. En este caso sería el beneficio de los hijos y la esposa del gobernador, que decidió, pues, separar pues, su patrimonio inmobiliario de su persona, porque si no, pues claro, imagínate que de repente uno no paga la renta, ¿verdad? Y tienes que ir a sacarlo con la fuerza pública y demás, pues obviamente se ve mal que ande el gobernador ahí echándole bronca a la gente porque no se quiere salir de un inmueble, ¿verdad? Y que además no quiere pagar la renta, ¿no? Entonces, por esa razón se hizo esta separación. Entonces, aquí la ley lo que dice es que si tú aportas los bienes, ¿sí? Los ingresos de un fideicomiso siempre son del fideicomitente, salvo cuando ya no puedes readquirir los bienes, en cuyo caso los beneficios son para él fideicomisario, son los que obtendrían el ingreso correspondiente. Pues así es como opera el fideicomiso, ¿vale? En este caso dice, la fiduciaria efectuará los pagos provisionales
por cuenta de todos los rendimientos y hará los pagos de manera cuatrimestral. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que en arrendamiento había pagos mensuales, trimestrales y en el caso de fideicomiso, pues pueden ser cuatrimestrales, ¿vale? Entonces, pues fíjate, curiosamente es un capítulo pequeño, pero es un capítulo que tiene 3 formas para efectuar los pagos provisionales, que es una cosa un poco rara, ¿no? En la parte del impuesto sobre la renta. Pero pues así está estipulado en la ley y así es como se puede hacer. Entonces la fiduciaria hace los pagos cuatrimestrales y los hace en los meses de mayo, septiembre y enero del año siguiente mediante declaración que presentará y se aplica el pago provisional el 10% de los ingresos cuatrimestrales del periodo anterior sin deducción alguna. Si, por ejemplo, hubo un ingreso por 300,000 pesos, dice pago provisional 30,000 y ya, eso es lo que se paga, es lo que paga la fiduciaria, más obviamente el impuesto al valor agregado. La fiduciaria pues tendrá la obligación de proporcionar a más tardar el 31 de enero los rendimientos y CFDI de los pagos provisionales efectuados y de las deducciones correspondientes al año de calendario. Entonces les da como una liquidación a los dueños del fideicomiso. ¿Para qué? Para que ellos hagan su declaración del ejercicio. ¿De acuerdo? Donde les dice cuánto es lo que se recibió, cuántos fueron los gastos y obviamente pues cuánto es lo que procede. ¿Qué es lo que cobra la fiduciaria? Pues la fiduciaria habitualmente cobra una proporción, un porcentaje de los bienes que tiene bajo su administración. ¿De acuerdo? Bueno, ya habíamos explicado esta figura del fideicomiso, ¿verdad? Y así es como se determinan los pagos provisionales por fideicomiso. El monto del pago provisional, el ingreso obtenido sin deducción alguna en el cuatrimestre por la tasa del 10% y ese sería el pago provisional que realizaría la fiduciaria. En este caso el banco es el que paga, ¿verdad? Por cuenta de los fideicomitentes. Las obligaciones en el caso de arrendamiento, ¿verdad? Tendrán las siguientes obligaciones. Alta en el Registro Federal de Contribuyentes, ¿sí? Llevar una contabilidad, no quedan comprendidos los que opten por deducción ciega. Pues si tú optaste por deducción ciega, dices, no, ya no lleves contabilidad. Pues con que lleves la suma de las facturas es suficiente, entonces pues ya no te obliga a esto. Expedir CFDIs por las contraprestaciones percibidas. Y en el caso de juicios de arrendamiento inmobiliario, donde se condene al arrendatario al pago de rentas vencidas, se debe de comprobar con CFDIs. El acreedor, si el acreedor no acredita que tiene los CFDIs, el juez informará al SAT en un plazo máximo de 5 días para que pues, le manden una auditoría porque no tiene las facturas por el arrendamiento. ¿De acuerdo? Entonces, esto es para cuando hay un juicio de desahucio por materia de arrendamiento. ¿verdad? La información deberá enviarse de conformidad con las reglas de carácter general, o sea, el juez informa al SAT de que no tiene las facturas, ¿sí? Hacer pagos provisionales y anual de esta ley, ¿verdad? Y informar a las autoridades el 17 del mes siguiente por contraprestaciones recibidas en efectivo que sean superiores a 100,000 pesos. Pues si alguien te paga 100,000 pesos, sospecha porque a lo mejor ahí anda Don Chapo metiendo sus garras, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque 100,000 pesos, pues no creo, pero pues hay que tener cuidado con esto, ¿verdad? Es una cuestión importante. Y obviamente estará a disposición de la Secretaría de Hacienda para que ella decida si manda una revisión. Y si son operaciones por fideicomiso, la fiduciaria llevará los libros, los registros, expedirá la contabilidad y los pagos provisionales. Las personas que correspondan los rendimientos deberán solicitar su inscripción a la institución fiduciaria para que pues realice la entrega material de la liquidación y esta pues sea parte de la declaración anual que demanden las personas físicas que están sujetas a fideicomiso. Muy bien, gracias chicos. Bueno, arrendamiento es un capítulo chiquito, ¿no? Un capítulo muy archirrecontra demasiado grande. ¿Eh? ¿Dudas al respecto de arrendamiento, jóvenes? Ninguna, profe. Bueno, muy bien. Pues entonces, si les parece, hasta aquí le vamos a dejar por el día de hoy. El lunes vemos la parte de lavado de dinero. Sí, dígame, compañera Laura y también Montserrat. ¿Podría ponerme asistencia, por favor? Mira, pero si acaba de entrar. No. ¿No? No, profe. ¿Segura? A mí también, profe. ¿Sí? Porfa. Segura. ¿Y cuál es su nombre? Loera Castorena.
Muy bien. Perfecto. Manríquez Mares también, por favor. Qué barbaridad. Jauregui. Roque Montoya, profe, también. Bueno. Muy bien. Perfecto, chicos. Pues si les parece.